Bien, y para complementar el asunto de la neurona artificial, pues ella así por sí sola no hace mucho, ¿no? Lo importante aquí es cuando sumamos muchas neuronas y estas neuronas las agrupamos, ¿ok? Y ahí es cuando se forma una red neuronal. Pues una red neuronal no es nada más que un conjunto de neuronas organizadas en diferentes capas, en donde la salida de una neurona se convierte en la entrada de otra, eh, y la función de activación va a depender del tipo de uso que se quiera dar a la red, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso, aquí vamos a revisar el caso de clasificación, en donde vamos a tener una función de activación tipo escalón, escalón simétrico. Vamos a tener más, va a ser 1 cuando n sea diferente, mayor a 0, y va a ser pues menos 1 o 0 cuando n sea menores o iguales a 0, ¿no? En este caso de aquí, pues, como les digo, las redes neuronales tienen dependiendo de lo que se desee, lo que se busque, ¿no? Dependiendo del problema, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso de la extracción de características de imágenes, ¿no? Tenemos pues redes convolucionales, más una función de activación tipo ReLU, y pues tenemos que son, en este caso de aquí, redes neuronales completamente conectadas, ¿ok? También pues tenemos otro tipo otro tipo de problema, ¿no? Otro tipo de, o sea, hay otro método para poder extraer características. Aquí lo hacemos por medio, pues, haciendo de píxel por píxel. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, la red va tomando píxel por píxel y va haciendo el entrenamiento como tal, ¿no? Vuelta acá, pues, va extrayendo características de la imagen. Si yo, la saturación, el color, el, 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 digamos que el degradado, ¿verdad? Entonces, va creando, pues, ciertos parámetros que al final pues va a clasificar también la imagen como tal, ¿no? Esto, o sea, este asunto de aquí, de qué depende o cómo lo decidimos, o sea, simplemente pues dependiendo pues de qué tan rápido querramos llegar a la respuesta, ¿verdad? O qué método sea el más preciso para obtener la respuesta como tal, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por último, pues, ¿cómo es que construimos una red neuronal? Como la construimos en MATLAB. Bueno, en MATLAB y en cualquier otro software, ¿no? Para eso, pues, vamos a implementarla aquí, vamos a implementar esta pequeña red. Vamos a hacer dos neuronas, ¿verdad? Vamos a crear esa neurona que tenemos aquí y la siguiente. Vamos a conectarlas para poder entender el concepto de lo que viene siendo una red neuronal. ¿Okay? Para esto, pues yo he creado una función llamada mi neurona artificial, ¿okay? La cual va a recibir un peso, una entrada y un bias, ¿no? Y pues simplemente lo que va a hacer es que me va a generar una salida o una entrada a la función de activación, que va a ser igual n igual a w por p más b. Y pues la salida de esta neurona va a ser igual a la entrada a la función de activación, evaluada pues en la función de activación como tal, que aquí he usado Tansin, ¿no? Pero puede ser cualquiera, escalón, puede ser lineal, ¿verdad? Entonces es como ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, vamos a observar que vamos a tener, si queremos reconstruir esta red neuronal, vamos a hacerla con estos dos casos que aquí he subrayado con rojo, ¿no? Vamos a crear esta neurona de aquí y la salida de la primera neurona va a ser la entrada a la siguiente neurona, ¿ok? Entonces, si pues, nos damos cuenta, aquí se ve mucho mejor el asunto de los pesos, la nomenclatura que es importante que se tenga claro, y podemos ver aquí pues que tenemos que eh, W1, ¿ok? Subíndice 1, 1, estado pues W1 para la neurona 1, tenemos W2 para la neurona 2, W3 para la neurona 3, ¿ok? W1, 1, entonces estado con la entrada 1, W2,1 con la entrada 1, W3 de la neurona 3, 1 con la entrada 1. Y W con este índice superior aquí arriba, exponencial, este 1 me va a representar la capa en la que se encuentra esta neurona, este peso, ¿no? Esta es la capa número 1, la capa número 2,
la capa número 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que tenemos W1 en la parte, el valor 1 está en, digamos que el W elevado a la 1, ¿verdad? Representa que es el peso de la capa 1. Vemos acá W elevado a la 2, que representa el peso, ¿verdad? El peso, ¿verdad? En la capa 2, ¿ok? W elevado a la 3 representa el peso en la capa 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es la nomenclatura, cómo se cómo se construye, cómo se va construyendo nuestra red neuronal, ¿no? Y si nos fijamos un poquito más en detalle, pues esto realmente es una gran matriz, ¿no? Una gran matriz, porque tenemos una matriz de entrada, P1, P2, P3, P4, PR, ¿no? Un arreglo que viene siendo pues de una columna por n filas, si nos damos cuenta, ¿no? Y en los pesos ocurre lo mismo. Bueno, tenemos una matriz, ¿verdad? Que viene siendo pues W1, ¿ok? Y este W1 va a estar sujeto pues a la neurona 1 con, con el índice al lado 1 también, que es la entrada 1, ¿verdad? Pero todas las entradas van a ir contra la neurona número 1. Entonces va a ser W11, W12, W13, W14, W15. Entonces, aquí tenemos un arreglo, tenemos aquí un arreglo también, ¿verdad? De dos, ¿verdad? Dos columnas y pues n filas. Podemos decir pues que la columna aquí viene siendo pues, perdón, una columna viene siendo pues W, ¿verdad? Y las filas viene siendo pues el tamaño de este arreglo es el número de filas, ¿ok? Y así podemos ir aumentándole, ¿no? Porque si vemos acá abajo tenemos pues W sigue siendo 1, pero aquí viene siendo en el subíndice 2, ¿verdad? Entonces podemos definir que tenemos aquí una matriz de eh, n filas, que viene siendo pues n igual a P de R, ¿ok? Y pues m columnas, que m representa pues la cantidad de neuronas, ¿ok? La cantidad de neuronas que están contenidas en esta capa, ¿sí? Y ahí pues así podemos definir esta segunda matriz. De ahí pues N1, N1, N2, N3, N subíndice 1 está en función de la neurona número 1, la número 2, número 3, pero este índice superior 1 está en función pues de la capa número 1, otra vez, la capa número 1. Y la salida también lo mismo, ¿no? El índice superior está en función de la capa número 1, ¿ok? Y eso sigue siendo un arreglo nada más pues de n por 1, o sea, digamos que de, de n filas, sería pues en este caso aquí R filas por una columna, ¿no? Acá lo mismo, sería aquí S filas por una columna, ¿ok? Y si se dan cuenta, pues tenemos que la salida de la función de activación se convierte en la entrada, ¿ok? De mi siguiente neurona. Entonces, y esto es lo que tenemos que ingresar nosotros en el MATLAB o en el que usemos como cálculo, ¿no? Aquí aún no lo vamos a hacer de manera matricial, aún estamos trabajando con una entrada nada más, pero es para poder ir entendiéndolo, ¿no? Un poco sencillo. Pero en la vida real, pues lo que recibimos son matrices, ¿no? Matrices como entradas y matrices como salidas. Veamos cómo lo hacemos esto en MATLAB. Aquí podemos verlo, ¿ok? Tenemos aquí pues lo que les decía, ¿no? La función como tal. Seguimos teniendo una entrada nada más, una entrada aquí abajo la tenemos, una entrada, ¿ok? Y pues el peso sigue siendo 1, o sea, un solo valor, y el vías pues menos 2.5, también un solo valor, ¿no? Y lo que hacemos simplemente pues es llamar, ¿verdad? A la función que he creado, que ya le mostré hace un momento, que he creado mi neurona artificial, la tenemos aquí al ladito, ¿ok? Que es una función que representa una neurona, ¿ok? Una neurona. Y la salida de esta función va a ser la entrada a mi siguiente función que tenemos acá. Acá está mi neurona artificial. Este es 1, esta es la primera, ¿verdad? Y este de acá pues viene siendo la segunda que está acá, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Si se dan cuenta, pues es algo muy sencillo de implementar. Y este es un ejemplo de cómo se va creando la arquitectura de una red neuronal de manera computacional, ¿no? En este caso solo se ha creado las neuronas que tenemos encerradas en color rojo, ¿no? Y pues ya está.
Esta parte de aquí de la función, cómo crear la función, esto tal vez no lo comento mucho, pues, pero para que lo vean, es simplemente, pues, esta función de aquí es como una función matemática cualquiera que recibe valores, recibe pesos, recibe entradas y recibe los vías. Y estos valores que los recibe, ¿de dónde los recibe? Pues aquí yo los he declarado. ¿Ok? Ahora, ella internamente hace el cálculo. Ahora, ¿cómo hace el cálculo? Pues ya lo creamos, ya sabemos cómo hacerlo. Y aquí ya tenemos, la creé aquí, ¿verdad? Y tenemos aquí el cálculo interno, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que hace? Pues nada, una sumatoria de la multiplicación de los pesos por las entradas más el vías, ¿no? Y como salida, aquí como salida, me va a mostrar, pues, la función de activación, n evaluado en la función de activación, log sin, y ese dato numérico me lo va a mostrar en la salida. Y ese valor que tenemos aquí es lo que vemos acá, y es como el valor que vamos a tomar como entrada para la siguiente neurona. Y así podíamos ir construyendo un montón de neuronas artificiales y un montón de capas si quisiéramos, ¿no? Pero otra vez, este método que estoy explicándoles es un método para aprender nada más, pero no es efectivo ni eficiente implementarlo de manera manual, ¿no? Eso ya veremos más adelante cómo se lo hace, pero aquí lo hemos hecho de manera, digamos que desmenuzada para poder entender cómo se construye la arquitectura de una red neuronal. En este caso, solamente tenemos dos capas y tenemos dos neuronas, una en cada capa. Y tenemos una entrada que es P, y tenemos un peso que es W, y pues un vías que es menos 2.2, B en este caso de aquí, ¿verdad? Y una salida que es A, y una entrada a la función de activación que viene siendo, pues, en el caso primero, pues viene siendo, eh, aquí está, uno, viene siendo, pues, simplemente n, ¿verdad? ¿Sí? Y este n va a mi función de activación logsin, y el resultado, la salida es S1, o sea, salida N1, ¿no? Y ya está, ¿no? Y tenemos nuestra salida que se convierte otra vez, repito, en la entrada, ¿ok? De mi siguiente neurona. Miren que aquí tenemos, esta es la entrada P, esta es la entrada P. Eso es lo que se convierte en la salida de mi neurona primera, se convierte en mi entrada. Y así yo puedo ir construyendo más neuronas, ¿ok? Y esto pues en relación a cómo construir cómo implementar una red neuronal, ¿ok? Aquí, insisto, ha sido una red neuronal de dos capas. Cada capa, miren, cada capa que está en círculo rojo, tiene una neurona y tiene una entrada, tiene un peso y tiene una salida simplemente. Y eso es lo que quería comentarles en función de cómo construir y cómo se implementa, ¿verdad? Y ahora sí, una red neuronal artificial multicapa.